Hola, buenos días a todos. Después de dos semanas de vacaciones, un poco especiales, digamos, eh, vamos a volver a la evolución política de España en el siglo XIX, más o menos entre 1812 y 1931. Estamos en la tercera etapa, la de la restauración y de los conflictos. Hemos evocado ya el sistema político que establece Cánovas, intenta seguir el modelo británico de bipartidismo, de régimen político moderno, y vamos a ver ahora que entramos en aquel periodo en una modernización, un momento de modernización económica, pero también de fuerte conflictividad social, muchos conflictos sociales en aquel momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo España cambia? Primero, España conoce cambios demográficos, cambios económicos, la población de España aumenta, ya que pasa de 16 millones de habitantes en 1875 a 23 millones en 1930 por la disminución de la mortalidad. Conocemos en aquella época fenómenos como el éxodo rural, que países como Francia conocen también, fenómenos de migración interior también, hacia regiones más desarrolladas o más dinámicas, como Cataluña, País Vasco y Madrid. Y en estas regiones, las urbes, es decir, las grandes ciudades, las metrópolis, crecen y se transforman. Es exactamente lo que pasa en una ciudad como Barcelona. Barcelona conoce un fenómeno de ensanche, de extensión. Es una ciudad que durante mucho tiempo está encerrada en sus murallas. Lo que vemos aquí en este mapa en negro, en la parte baja de la imagen, es la ciudad, la antigua ciudad de Barcelona, con el barrio gótico, el puerto y el barrio triangular que se llama la Barceloneta, que es un barrio popular. Y observamos un espacio, la zona gris, la zona del proyecto. Observamos un espacio casi sin construcción, porque es un espacio militar. En efecto, hay murallas y hay también una zona despejada que permite proteger la ciudad en caso de invasión y de asedio. Se da la posibilidad de destruir las murallas, se venden los terrenos militares y se hace un concurso para extender la ciudad de Barcelona de una forma ordenada, de una forma organizada, y se propone el proyecto que vemos aquí con una extensión en barrios geométricos con jardines para tener una ciudad más moderna, con grandes avenidas. Va a ser más agradable vivir aquí y va a ser también mucho más fácil circular en la ciudad. Y es posible para los habitantes también salir de la ciudad muy concentrada del barrio gótico. Este proyecto es el proyecto de Ildefonso Cerdá, el proyecto que el gobierno decidió realizar, y hoy en día tenemos una ciudad, la ciudad de Barcelona, completamente dibujada, diseñada por Cerdá en avenidas rectas y en barrios geométricos. Es una transformación profunda y además la ciudad no solo crece, no solo se construye, sino que aparecen barrios burgueses, barrios obreros, nuevos medios de transporte como el tranvía, el autobús, el metro. Pues es un cambio muy importante. Es el momento en España de un gran cambio económico. En efecto, el sector primario
es decir, el sector de las actividades que explotan las riquezas naturales, agricultura, ganadería, minería, etc., la pesca. El sector primario domina, sigue dominando, la economía española no es muy desarrollada, pero muchos campesinos migran por la miseria que sufren, es el éxodo rural hacia hacia las ciudades, es también una migración interior hacia regiones más dinámicas y puede ser también una inmigración hacia Hispanoamérica, el norte de África u otros países europeos. El sector secundario, cuidado con una C, el sector secundario, el sector de la industria, el sector de la construcción, crece, observamos una industrialización del país, llegamos en 1930 al 30% de la población activa en el sector secundario, lo que marca efectivamente una industrialización fuerte. Este sector secundario se desarrolla sobre todo en dos regiones, el País Vasco, con la siderurgia, con industrias mecánicas, con la construcción naval, y Cataluña, con la industria textil, la industria química, los transportes y la construcción de viviendas, construcción de edificios. En cuanto al sector terciario, los servicios, pues crecen también, nace la banca moderna, por ejemplo, como lo que pasa en Francia un poco antes, crecen los transportes y las comunicaciones con el telégrafo, el teléfono y la red de transporte, la red de ferrocarriles, por ejemplo, se desarrolla y observamos que en 1900 ya tenemos una red que cubre más o menos la totalidad del país. Entonces es un cambio muy profundo. En este contexto de transformación urbana, económica, nace y se desarrolla un movimiento obrero importante. Lo vemos aquí en esta imagen que ya vimos, en este esquema. Observamos la evolución política y podemos ver abajo que aparecen al lado de los demócratas, de los republicanos, las primeras agrupaciones obreras que van a dar paso a las organizaciones socialistas y anarquistas. Tenemos efectivamente un movimiento obrero importante. ¿Cómo explicar este movimiento obrero? Pues se explica por las condiciones de trabajo precarias, las condiciones de vida pésimas que conocen los obreros que viven en el campo, los jornaleros, por ejemplo, que trabajan de un día a otro, que reciben salarios miserables. Hay también los obreros que trabajan en fábricas con jornadas laborales de 10 o 12 horas largas, con una falta de protección social, con unas fábricas o talleres o viviendas insalubres. Además, hasta 1900 casi no existe legislación laboral, tampoco existe una ley de huelga hasta 1909, solo en 1909 se autoriza la huelga y los salarios quedan de todas formas bajos. Esta situación provoca el crecimiento del movimiento obrero. Este movimiento obrero se manifiesta a partir de más o menos 1840. Aparece el primer sindicato en Barcelona en 1840 y la primera huelga general se produce también en Barcelona en 1855. Así que a finales de la primera mitad del siglo, al principio de la segunda, los obreros se manifiestan, se organizan.
pues, el fenómeno que hemos observado también en Francia y en otros países de Europa. En 1870 se funda la Federación Regional Española de la Primera Internacional, es decir, que obreros españoles ingresan en la Primera Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, y los españoles, la verdad, descubren esta Asociación Internacional de los Trabajadores a través del anarquismo. El primer contacto que van a tener con esta Asociación Internacional de los Trabajadores pasa por los anarquistas, por el anarquismo que conoce un gran éxito, un gran crecimiento en España. Y, por ejemplo, el anarquismo domina el mundo político y sindical en Cataluña. Los anarquistas se agrupan, se organizan y se organizan, ya lo sabéis, en sindicatos, pues se agrupan en el sindicato Solidaridad Obrera, que se constituye en 1907. Van también a constituir un otro sindicato muy poderoso, la Confederación Nacional del Trabajo, que nace en 1910. Pues entonces se agrupan con sindicatos. Ya lo sabéis, los anarquistas no se organizan en partidos porque rechazan toda forma de jerarquía. Los socialistas también, por supuesto, se manifiestan, existen. Aparece entonces un Partido Socialista Obrero Español. Es un partido que nace en 1879. Su fundador se llama Pablo Iglesias. Este partido primero fue clandestino y va a obtener su primer diputado en 1910 y es el mismísimo Pablo Iglesias, fundador del partido. Entonces, tenemos un partido socialista cuyo objetivo es obtener la elección de diputados para votar leyes sociales. Los socialistas se agrupan también en un sindicato que aparece en 1888. Este sindicato es la UGT, es la Unión General del Trabajo, de los Trabajadores, Unión General de los Trabajadores, y es un sindicato que va a conocer un gran éxito, un gran crecimiento. Pues aquí tenemos entonces las dos ramas mayores del movimiento obrero, la rama anarquista, muy poderosa en España y sobre todo en Cataluña, y la rama socialista con el sindicato UGT, que más o menos es el mayor sindicato en España en aquella época y sigue existiendo hoy en día. Aparece también a partir del Partido Socialista con una división dentro del Partido Socialista, el Partido Comunista Español, que aparece en 1921, así que tenemos, lo podéis ver, una cronología comparable con la de Francia, ya que tenemos una oposición en el Partido Socialista entre los reformistas, que se quedan en el Partido Socialista, y los revolucionarios, que fundan el Partido Comunista y que se reúnen en la Tercera Internacional fundada en Moscú por Lenin. Los anarquistas se manifiestan primero, como pasó en Francia, por atentados. Tenemos una oleada de atentados anarquistas en los años 1890. Por ejemplo, el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo en 1897. El objetivo es provocar el caos, el miedo
desestabilizar la sociedad para provocar su caída y entonces a partir de las ruinas construir un orden nuevo. Es lo que Francia ha conocido también. Y después de este periodo de terrorismo han conocido un periodo de organización sindical para preparar una huelga general. Hablando de huelga, por supuesto que en aquella época la represión es muy dura y se hace a través de cargas, como lo vemos aquí, de la Guardia Civil. Efectivamente tenemos una relación muy dura entre las autoridades y los movimientos obreros. Este enfrentamiento es muy violento. A partir de 1918, este enfrentamiento entre los sindicalistas obreros y la organización patronal, la organización de los empresarios, se vuelve muy violento, es un enfrentamiento muy duro, sobre todo en el campo de Andalucía y también en las zonas industriales de Cataluña. Tenemos un enfrentamiento muy duro y en Cataluña se habla, para lo que pasa entre 1919 y 1921, del pistolerismo. ¿Qué es el pistolerismo? Pues se trata de asesinar a sus adversarios. Es decir, que no solo tenemos muchas huelgas, sino también asesinatos entre la patronal y los sindicalistas. Más o menos, la patronal hace asesinar a sindicalistas y los sindicatos, los obreros, quieren venganza y van también a matar representantes de la organización patronal. Podéis imaginar el ambiente que eso significa. Precisamente tenemos aquí la portada de un periódico catalán que evoca este ambiente. Vemos a un grupo de obreros, vemos dos pistolas y un punto de interrogación. ¿A quién le toca hoy? Entonces, ¿quién va a morir? El peligro es permanente. Y es un tema que explota el autor Eduardo Mendoza en su libro La verdad sobre el caso Savolta. Es una historia que pasa precisamente en la época del pistolerismo en Barcelona. A partir del libro se ha hecho una película y vamos a ver un fragmento de la película que presenta muy bien el ambiente que supone el pistolerismo. Es un fragmento que resume lo que es el pistolerismo y que da algunas cifras para hacerse una idea de lo grave que fue. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica La Canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Estas bandas eran pagadas por los patronos y el precio de los asesinatos era fijado según la importancia del personaje abatido. En noviembre de 1920 es nombrado gobernador civil de Barcelona Martínez Anido, que declara ilegal la CNT. En Barcelona, entre 1914 y 1921, el número de obreros asesinados por la patronal asciende a 523. Durante las mismas fechas, los patronos y esquiroles caídos en los atentados suman 40.
30 de noviembre de 1920, Francesc Layret, abogado de los obreros de Cataluña, es asesinado por pistoleros del Sindicato Libre cuando intentaba conseguir la libertad de Companys, Salvador Seguí, el Noi del Sucre, y otros sindicalistas detenidos. La CNT responde con la violencia a la violencia gubernamental y patronal, pero es demasiado tarde. En un solo día, el 21 de enero de 1921, los médicos barceloneses efectuaron 36 autopsias de obreros asesinados. El 10 de marzo de 1923, el general Primo de Rivera, desde el poder central, establece la dictadura. Prohíbe la Confederación Nacional de Trabajadores, reprimiéndola ferozmente. Favorece el sindicato libre creado por la patronal. La represión fue dirigida principalmente contra Cataluña. Pues lo que acabamos de ver es el fin de la película, es la conclusión de la película que evoca este conflicto, casi esta guerra que pasa entre los sindicatos y los patronos. Tenemos entonces organización de huelgas generales. Los empresarios responden con la creación de sindicatos libres que en realidad sirven para romper la huelga y también van a responder con el pistolerismo, matando a sindicalistas, y los anarquistas entonces van a responder a esta violencia por su propia violencia y por asesinatos, lo que va a provocar una reacción muy fuerte del gobierno con una represión especialmente dura en Barcelona. Pero se nota entonces esta tensión muy fuerte que existe en este contexto de desarrollo, pero también de desigualdades sociales muy fuertes. Otro fenómeno aparece, otra fuente de tensión también, otro fenómeno aparece después del fracaso de la Constitución Federal en España, es el fenómeno de los nacionalismos, es decir, de los regionalismos. En efecto, el fracaso de la tentativa de Constitución Federal, el afianzamiento, la afirmación de un Estado centralizado, provoca la emergencia de estos movimientos nacionalistas, de movimientos que afirman una identidad local, regional, y quieren autonomía y hasta independencia. Partidos políticos nacionalistas van a aparecer, van a afirmarse. Es lo que pasa en Cataluña. En Cataluña todo empieza con un movimiento cultural, pues un poco como en Italia. La unificación italiana empezó con un movimiento cultural afirmando la cultura italiana, pues en Cataluña se produce el fenómeno de la Renaixença, es decir, el Renacimiento, que es un movimiento de promoción de la lengua catalana, de la cultura catalana. Todo empieza entonces con un movimiento cultural de recuperación de la cultura catalana, de afirmación de la cultura catalana, y pasa al terreno político con una organización como la Liga Regionalista en 1901. Es una organización que reclama por lo menos una autonomía de Cataluña, y va a aparecer también un nacionalismo catalán de izquierda, un nacionalismo catalán republicano, a través de la creación de la Izquierda Republicana de Cataluña, aquí escrito en catalán, que aparece en 1931. Y estos movimientos entonces primero reclaman la autonomía y van a pensar poco a poco en la independencia.
En otra zona de España donde la identidad regional es muy fuerte, el País Vasco, aparece también un partido que existe hoy en día, que se llama el Partido Nacional Vasco, el PNV, aparece en 1894 y en el País Vasco lo que pasa es que después de la derrota carlista, el País Vasco pierde sus fueros, es decir, sus privilegios. El País Vasco tenía leyes especiales y pierde estas ventajas y eso provoca un movimiento de protesta que culmina con la creación del PNV. Este PNV reclama la autonomía, es también un partido católico, es un partido de derecha bastante conservador que poco a poco evoluciona hacia el independentismo. En el País Vasco se crea también un sindicato que se llama Solidaridad de Obreros Vascos. Entonces tenemos a la vez una expresión de reivindicación social y también de reivindicación de identidad y de identidad regional. Pasa más o menos el mismo fenómeno en Galicia, en el noroeste del país, con un movimiento cultural, pero con pocas repercusiones políticas. Por eso no lo vamos a evocar aquí. Bueno, entonces con todos estos elementos observamos un cambio profundo, cambios profundos que provocan conflictos, que provocan tensiones, y estas tensiones van a expresarse a través de la crisis de la restauración, la crisis que conoce España a partir de 1898 y una crisis que provoca la caída de la monarquía en 1931. Pero eso es otra historia, ya que se acabó la misa por hoy.